Bienvenidos a Viñetas. Hoy vamos a hablar de un cómic europeo, un cómic muy francés y muy parisino. Las aventuras extraordinarias de Adèle Blanc-Sec, de Jacques Tardi. Allá vamos. A veces me preguntan si hay algún orden o algún tipo de preparación en los vídeos o los temas surgen así al azar. Bueno, pues depende. A veces vengo aquí, empiezo a mirar TVOs y digo, mira, me apetece hacer un vídeo de esto y es lo que hago. Intento tener un listado, entonces esto es lo que voy sacando, pero sí que intento ir alternando temas, ¿no? Hacer vídeos de cómic americano, de cómic europeo, después los seriales, las novedades, el no sé qué, cosas así, para que la cosa no sea siempre un poco más, siempre la misma temática y al menos, aunque a uno no le interesen según qué temas, bueno, pues cada cierto tiempo sabe que a alguno le puede interesar. Bueno, os decía esto porque los dos últimos vídeos fueron bastante laboriosos de trabajo y aún estoy colgando TVOs del espectro, o sea, fue una machacada. Y me apetecía hacer una cosa un poco más ligera. Y como estaba leyendo los álbumes de Adèle Blanc-Sec, me estaba releyendo la mayoría, pero los dos últimos no los había leído, entonces quería ponerme al día en acabar de leerme toda la serie, porque el último álbum se ha publicado no hace mucho, aquí en España también se ha publicado no hace mucho, entonces ponerme al día, recordar la trama, porque la trama es muy complicada, hay muchísimos personajes, las relaciones entre ellos son muy volátiles, a veces son enemigos, a veces se odian, a veces colaboran, o sea, es una cosa un poco follonera. Entonces, para recordar, hay muchísimos nombres, entonces yo es una serie que yo aconsejo leerla de un tirón, porque si no vas a ir un poco perdido, ¿no? Bueno, pues entonces estaba con esta historia y dije, bueno, vamos a hablar de Adèle Blanc-Sec, ¿no? Adèle Blanc-Sec, que es una de las series más importantes de la obra de Jacques Tardi, es la más extensa, son 10 álbumes, más 2 álbumes que pertenecen a este universo, ¿no? Entonces, bueno, primero empezaremos a hablar de la saga principal, los 10 álbumes, y después hablaremos de los 2 álbumes relacionados, y iremos hablando también de cómo se ha publicado aquí en España y algunas curiosidades que hay, etcétera, ¿no? Vale, el primer álbum, yo tengo esta edición, Adèle y la Bestia. Esto fue el primer álbum francés. Se editó en el año 76 por Casterman, y esto vino porque Casterman editaba a Hergé, publicaba a Alix, publicaba una serie de cómics muy importantes, pero tenía digamos que de cara a la galería era una editorial que publicaba cómic infantil, ¿no? Cómic infantil, juvenil, entonces querían hacer algo para unos lectores de mayor edad. Y Olivier Plateau, Didier Plateau, que era un editor de Casterman joven, se encargó de relanzar Casterman con toda una serie de autores. Habló con Hugo Pratt para publicar el corto maltés en Casterman y allí siguió. Y el segundo que contrató fue a Jacques Tardi. A Jacques Tardi lo conoció en una fiesta, una presentación que había en Futurópolis o una cosa así, me parece recordar haber leído, y le propuso empezar a trabajar con ellos. Y empezó a trabajar con ellos Tardi, ¿no? La decisión de Tardi de que la serie fuera protagonizada por una mujer venía determinada por que justo entonces, el año anterior o algo así, había sido el Año Internacional de la Mujer, del que se había hecho mucho ruido en medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, él decidió que era un buen momento para hacer una serie con un personaje femenino. Un personaje femenino que en esos momentos no había demasiados. Había el personaje de Becassin, que es un personaje muy clásico del año de la polka. Había habido Barbarella, pero tampoco había tantos personajes femeninos. Entonces decidió hacer un personaje un poco femenino, pero moderno, porque la mentalidad es el de una mujer moderna. Incluso él intenta evitar que tenga siempre el mismo aspecto. Es decir, en los primeros álbumes tiene un aspecto, después queda el personaje congelado durante la Primera Guerra Mundial, porque Tardi no la veía en la Primera Guerra Mundial, no la veía como una enfermera o en la retaguardia o una cosa de este estilo, y después cuando se despierta se va a comprar ropa, se va a la peluquería, se cambia el corte de pelo, se cambia el sombrero que lleva normalmente y hace un personaje
con un aspecto diferente, ¿no? Entonces él quería que tuviera un aspecto también que se fuera adaptando a los momentos en los que fuera viviendo, ¿no? El primer álbum fue este, Adele y la Bestia, aunque esta edición que os he enseñado es la del número 1 de la colección Cimoc Extracolor. Cimoc, la revista Cimoc tuvo dos etapas, una de la editorial Riego, que duró poquito, y después se convirtió en una revista de Norma Editorial. Riego había publicado poco antes este primer álbum con la portada original, ¿no? Lo que pasa es que al cabo de un tiempo, cuando el Cimoc estaba funcionando, sacó una serie de álbumes, que era la colección Cimoc Extracolor, y el primer número fue el segundo álbum de Adele Blanc-Sec, que sería este, El demonio de la Torre Eiffel. Esto hizo que al cabo de un tiempo se reeditase el primer álbum como un número 0, que es el que os he enseñado. Adele Blanc-Sec, la serie de Adele Blanc-Sec es una serie que parodia los folletines de principios del siglo XX, ¿no? Y eso significa que hay elementos fantásticos mezclados con elementos cotidianos, pero todo siempre con un puntito de humor, un tongue in cheek, que dicen los ingleses, ¿no? Un poco de sorna, un poco de autoparodia, un poco de no tomarte demasiado en serio. Esto más o menos funciona en los 4 primeros álbumes. A partir del quinto, el desmadre va increciendo de forma bastante evidente, ¿no? Ya hablaremos de esto también. Este primer álbum empezaba con Adele Blanc-Sec. Lo de Blanc-Sec era un nombre que le puso la colorista, que era pareja entonces de Jacques Tardy, y yo creo que lo de Blanc-Sec es un poco de chiste, ¿no? Porque es como es el nombre de un tipo de vino, blanco y seco, o sea, y de hecho en los últimos álbumes ves la gente pidiendo vinos blancos y secos y como diciendo, esto viene de aquí. En fin, es una cosa un poco rara, ¿no? Pero bueno, Adele Blanc-Sec, al principio se tenía que decir de las aventuras de Edith Rabajois, que es un personaje que sale en el primer álbum, pero que bueno, que después queda o desaparece de la serie, ¿no? Adele Blanc-Sec inicialmente es un personaje un poco turbio que secuestra a Edith Rabajois para conseguir un aparato porque quiere rescatar a un hombre que está condenado a la guillotina por un crimen que no ha cometido, ¿no? Y con el que uno puede entrever que tiene algún tipo de relación amorosa y tal. Y en toda esta historia también aparece un par de científicos locos con poderes mentales que consiguen que vuelva a la vida un pterodáctilo que se porta bien mientras lo puede controlar uno de ellos, pero en el momento en que se duerme o cualquier cosa, el pterodáctilo se dedica a matar gente y a hacer el bestia. Todo esto mezclado con policías incompetentes y elementos así criminales de la época, un poco turbios y tal. Bien, este sería un poco el primer álbum, Adele y la Bestia. De este álbum hay, aparte, también una edición un poco extraña que sacó una editorial, creo que pirata, una edición en blanco y negro con una portada diferente que parecía como las aventuras de Edith o una cosa así, si no recuerdo mal, y que se titulaba Pterodáctilo. Una portada espantosa, por cierto. No sé quién la hizo, pero es un espanto. Lo que pasa es que tiene la gracia de ver a Tardy en negro, ¿no? En blanco y negro. Entonces, bueno, ahí os lo dejo por si os lo encontráis alguna vez, que sepáis de dónde os sale, ¿no? El segundo álbum, pues es el que os enseñaba antes, El demonio de la Torre Eiffel. Esto era una historia ya con cultos a un dios asirio y que iban matando gente y que al final el gran jefe resulta ser un mandamás de la policía, la cosa acaba bastante mal, en fin, todo muy divertido. Los primeros álbumes y también algunos de los últimos, solo hay 2 que no lo hacen, siempre acaban con continuará bastante claro, con múltiples preguntas. ¿Qué pasará con no sé quién? ¿Y se salvará no sé quién? ¿Podrá no sé quién volver a no sé qué? Este tipo de cosas. Y decían el título del siguiente álbum. Hay que decir que algunos de estos títulos, al menos, los eligieron los hijos de Jacques Tardy. Jacques Tardy les daba una serie de títulos y decía, elige un título de estos. Los hijos decían, pues este. Y yo creo que al final elegían los títulos más espantosos para fastidiar, ¿no?
Y después Tardi, a partir de allí, ya se inventaba la historia. Se nota que hay un punto de improvisación en los guiones bastante divertido, ¿no? Bastante fresco. Caótico, pero fresco. Y, bueno, había esta historia de los... de Pazuzu, de actores y tal. El tercer álbum ya sería este, El Sabio Loco, con una serie de científicos chalaos que consiguen reanimar a un hombre del pasado y que resulta ser un hombre encantador, educado y muy cordial y muy bueno, muy majete, ¿no? Entonces, ya veis un poco el rollo que lleva Tardi. Le gusta el meter elementos fantásticos, pero también tomárselos un poco a chirigota, ¿no? El cuarto álbum sería este, Momias Enloquecidas. Aquí, digamos que cierra un poco la primera saga. De hecho, este es uno de los álbumes que acaba sin decir que va a continuar ni nada y aparece con un fin final. Y acaba con a la pobre Adele Blanc-Sec que la han matado, pero que hay un científico que la deja ahí congelada, esperando a recuperarla. Hay posibilidades de recuperarla, de resucitarla, como lo queráis llamar, pero al final un científico que odia profundamente a Adele Blanc-Sec y lo impide, y empieza la Primera Guerra Mundial. Había empezado la saga en el 1911. Y aquí vamos a ya a 1914. Empieza la Primera Guerra Mundial. Este científico maligno, Dielevold, es uno de estos personajes que odian a Adele Blanc-Sec, no se sabe muy bien por qué. La odian profundamente y la quieren ver muerta sin ningún motivo aparente, ¿no? De estos personajes hay varios y parece que están hechos más para mover la trama que por una cosa realmente mejor planteada, ¿no? El siguiente álbum para mí ya es un punto de inflexión importante. Es El secreto de la salamandra. Porque esto es una historia que está protagonizada realmente por Lucien Brandavoine. Brandavoine es el protagonista de una de las series, de uno de los álbumes, estos extras, one shots que os comentaba y del que hablaré un poco más tarde. Aquí, pues Brandavoine está en la Primera Guerra Mundial, el tío está harto de estar allí, se autolesiona, se infecta con gangrena, con un apósito sucio con gangrena a propósito para que se le infecte el brazo, pierde el brazo, y esto hace que salga del frente y vuelva a su casa. Entonces tiene una pensión, se dedica a emborracharse todo el día, y Adele Blanc-Sec continúa allí congelada, ¿no? Entonces van pasando toda una serie de circunstancias y al final del álbum Brandavoine consigue despertar, resucitar, curar, como lo queráis llamar, a Adele Blanc-Sec, que se despierta y se da cuenta de que se ha pasado 4 años o 6 años o no sé cuánto dormida y no se ha enterado de la guerra. Solo dice una palabra en todo el álbum. Es decir, tú te compras un álbum de Adele Blanc-Sec y Adele Blanc-Sec prácticamente no aparece. Entonces todo gira sobre los personajes secundarios y sobre todo Brandavoine, ¿no? Brandavoine a partir de entonces será un personaje bastante habitual de los álbumes. El siguiente álbum sería El abogado de dos cabezas. El abogado de dos cabezas aquí ya presenta a una serie de personajes importantes como es Honorio Fia, Fia de Fiasco, que es el ilustrador de las novelas de Adele Blanc-Sec. Porque descubrimos que Adele Blanc-Sec es una escritora de folletines que cuenta sus aventuras, cuenta sus historias y tiene un editor bastante cabrón que es el que se las edita, ¿no? Esto hace que uno entienda que cuando Tardi dice que Adele Blanc-Sec soy yo, porque Adele Blanc-Sec es un personaje que cuenta folletines, que tiene problemas con sus editores y que tiene un carácter más bien bastante borde, ¿no? Es bastante seco y bueno, se ve que Tardi no es precisamente la alegría de la huerta, ¿no? O al menos esa es la concepción que tiene él cuando él habla de sí mismo, ¿no? Esto ya es una historia con mucho continuará, con un pulpo gigante que va matando gente que aparece en sitios inesperados, mientras hay una serie de grupos anarquistas que quieren matar a militares, entonces todo muy complicado.
Ah, a The Blank Check le dice a Brandowan en un momento que es un poco pesado y él se lo toma fatal y desde entonces lo tiene allí clavado como una espina y lo repite repetidas veces. Bueno, la historia continúa, más o menos acaba en esta, Todos monstruos, donde, bueno, más locuras y demás, ¿no? Todos monstruos tiene la gracia de que hay un personaje que consigue que todo el mundo vea el monstruo más horrible que ha imaginado en su vida o que le ha dado pesadillas y tal. Y todo el mundo ve un monstruo diferente, evidentemente. Entonces, estos monstruos que todo el mundo ve diferente, lo que hizo Tardy, en lugar de dibujar diferentes monstruos para todos, fue pedir colaboración a diferentes amigos suyos, ¿no? Aparte de sus dos hijos, o nietos, no sé qué debían ser, supongo que debían ser los hijos para la época que era, pues también están aquí colaboraciones con esos monstruos de Petillon, de Messiers, de Bilal, de Book, de Comes, de Druyet, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cosa de estas que, bueno, es una curiosidad y que es bastante simpática. La siguiente saga ya serían estos tres álbumes. El misterio de las profundidades, El laberinto infernal, aquí ya que tengo aquí la copia francesa, y Le Bébé de Bout Chameau, que sería este, el último álbum. El motivo de que yo me haya leído ahora todos los álbumes y tenga estos últimos en francés es un poco por la última edición de Norma. Yo me iba pillando los álbumes del Simon Extracolor, pero a partir del momento en que dejaron la colección parada y decidieron recuperarla en integrales, pues claro, me tocó un poco las narices porque primero la edición es un poco menor al tamaño de los álbumes y el último álbum pues me lo metían en un tomo que tenía que comprar unos álbumes que tampoco me interesaban, ¿no? O porque ya tenía o lo que fuera. Y entonces, claro, yo ya me he acabado pillando los álbumes estos franceses y así lo tengo más o menos más unificado o más a mi gusto, ¿no? Es importante decir un poco, os leo aquí las fechas de las apariciones de los álbumes en Francia para que veáis un poco que ha sido una cosa un poco a cuentagotas y un poco complicada de seguir desde sus inicios, ¿no? Entonces, los dos primeros álbumes aparecieron en el 76. En según qué sitios he leído que salieron a la vez, en según qué sitios he entendido que salió primero y el otro al cabo de unos meses salió el segundo, que es un poco más normal, ¿no? Pero bueno, en algún sitio he leído que salieron a la vez los dos. Como yo no estaba, tampoco lo quiero asegurar, ¿no? El tercero apareció en el 77, el cuarto en el 78, el quinto ya tardó un poco, en el 81, el sexto un poquito más, en el 85, el séptimo tardó 9 años, salió en el 94, el octavo salió en el 98, 4 años más tarde, el noveno en el 2007, se tiró 9 años, y el décimo en el 2022, el año pasado, se tiró 15 años entre el noveno y el décimo y final. Esto es un poco curioso porque ahora cuando salió el último álbum le preguntaron a Tardy que dónde había estado The Blank Check todos estos años y él decía en un cajón, porque él cuando hizo el noveno álbum dijo que iba a hacer el noveno y el décimo seguidos, pero ¿qué pasó? Que hizo el noveno y cuando llevaba 15, 16 páginas del décimo le dio como un ataque de aburrimiento, no quería seguir con la serie, tal, y dijo, pues esto yo no sé qué hago, tal, lo dejó y se puso a hacer otras cosas. Y dejó allí esas 15 páginas, ya te digo, como unos 15 años, hasta que al final dijo, no, venga, va, voy a acabar la saga de una vez. El último álbum es un álbum más largo, un poco más largo de lo habitual, porque ya hay muchísimos personajes secundarios y tenía muchas cosas que resolver. No las resuelve todas, resuelve muchas, digamos que cierra un poco la historia del Blank Check, aunque el Blank Check realmente en los dos últimos álbumes haga muy poca cosa. Está prácticamente de tranquis en su casa escribiendo y bebiendo vino y hablando con sus amigos. O sea, la verdad es que Tardy se lo toma un poco a cuchufleta esto de las aventuras de Blank Check. Hace realmente aventuras, tiene poca cosa. Y los últimos álbumes también pasó una cosa, que el noveno álbum había unos clones de El Blank Check hechos por sus enemigos, que además eran clones explosivos, que cuando se daban un golpe o se les tocaba, explotaban. Y bueno,
y van todas estos clones pululando por la ciudad para hacer un atentado y es casi en plan Bruguera, ¿no? En la que no cae por la alcantarilla y explota porque un policía le da un porrazo o cualquier cosa de estas, ¿no? Inciso, a Tardí no le deben de gustar nada a los policías, porque no hay policía que quede bien en toda la obra. Incluso hay momentos en que Adel Blanc-Sec hace comentarios despectivos hacia los policías, llamándolos borricos y cosas de ese estilo. El que no es un bruto es un inútil, el que no es un inútil es un corrupto, etcétera, etcétera. O sea, esto es una cosa que llama bastante la atención, ¿no? Bueno, os decía, estos dos últimos álbumes, claro, como había esto de los atentados, había en estos años, entre el noveno y el décimo, había habido los atentados de París. Tardy ya tuvo que plantearse según qué cosas y cambiarlas un poco, etcétera, ¿no? Vale. Aparte, como había uno de los villanos que había metido unas sustancias en medicamentos y en vino blanco y seco, y la gente empezaba a tener como una epidemia y se estaban convirtiendo todos en minotauros y cosas de este estilo, pues como había habido lo del COVID y eso también lo tocaba, entonces eso hizo que también hiciera cambios en el argumento sobre lo que él tenía más o menos previsto inicialmente para el último álbum, ¿no? Una cosa curiosa, ya que antes os lo decía, que los hijos de Tardí le elegían los títulos y tal, entonces uno de los títulos que eligieron fuera el del noveno álbum, El laberinto infernal, ¿no? Entonces, él, mientras pensaba qué hacer, el laberinto pensó en Minotauro, lo de Minotauro le llevó a pensar en las vacas locas y entonces esto hizo que metiera lo de estos vinos envenenados o contaminados o como lo queráis llamar, ¿no? Bueno, esto por aquí. En el último álbum, yo sí que me ha hecho, yo creo que el del Madre ya está en absoluto, que él también aprovecha para soltar la suya sobre cómo ve París en estos momentos, ¿no? Entonces, el último álbum está plagado de comentarios sobre lo sucio que está París y montones de gente en patinete que los atropellan. Y entonces, hay no sé cuántos patinistas, no sé cómo se debe llamar, gente que va en patinete que los atropellan y los dejan hechos migas. O sea, es una cosa que a mí me divirtió bastante, que se veía que era una cosa que el tío se ve que los tiene atravesados, ¿no? Era una cosa muy divertida. En Adel Blanc-Sec, si miramos los 10 álbumes, yo creo que hay los 4 primeros álbumes que sí que hay un tono más serio, más de aventuras, más, no sé, más convencional, aunque haya mucho humor, pero a partir del secreto de la salamandra la cosa ya es un despiporre, ¿no? Entonces hay allí comentarios malignos, críticas, y los personajes están allí absolutamente despendolados. Es otro rollo. Es muy divertido, pero ya es otro rollo. Entonces esto también hay que matizarlo, ¿no? De los dos álbumes extras de las aventuras extraordinarias de antes de Adel Blanc-Sec, el primero que se tendría que comentar sería este, Le Démon de Glace, El demonio de los hielos. Esto se publicó en España en el Cairo, si no recuerdo mal, y después salió en un álbum de la colección BN de Norma. Y creo que ahora está publicado también en uno de los tomos estos que ha sacado Norma, creo que en el tercero aparece y tal. Esto era una historia con un dibujo muy, muy elaborado, muy en plan grabado antiguo, tipo Gustave Doré y todo esto, y una historia que era como un homenaje a las historias de Jules Verne, ¿no? Julio Verne. A ver si esto de Julio Verne lo dejamos porque es un poco lamentable que aún se le castellanice el nombre de esta manera, ¿no? Bueno, y es una historia que tiene claras influencias del Capitán Nemo, el Nautilus y todo esto, pero que aunque al principio empieza más o menos de forma tradicional de aventuras, al final ya le sale la vena esta sarcástica, crítica y empieza aquí a darle bastante. Le da un giro bastante maligno al final de la historia, ¿no? ¿Por qué este álbum tiene que ver con Adel Blanc-Sec? Pues porque los 4 protagonistas de esta historia
dos científicos locos, el sobrino de uno de ellos y su archienemiga, una mujer, una espía ex criminal, pero que está bastante desquiciada y tal, los cuatro aparecen en un momento dado en un álbum de Blanc Sec para disparándose, matando gente. Entonces allí hay como la resolución de estos cuatro personajes, ¿no? Entonces es una cosa, como habían quedado un poco colgados de lo que hacían, de lo que no hacían, bueno, pues aquí siguen. Hay que decir que el demonio de los hielos venía a ser una especie como de nave disimulada como iceberg, pero que tenía cañones submarinos para hundir barcos y cosas de estas. Y aquí se explica que ellos fueron los responsables de que se hundiese el Titanic, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se cargaron el Titanic pensando que Adel Blanc-Sec estaba en el barco porque le habían enviado una invitación para ir en el Titanic. O sea, una cosa de estas extrañísimas. Porque los villanos son clásicos, es decir, llaman a Blanc-Sec 40.000 veces para concertar citas secretas en sitios estrambóticos y en realidad son trampas para matarla, y ella sabe que es una trampa, pero da igual, yo me voy para allá que quiero ver qué pasa y tal, y llega un momento que dice, oye, no, déjalo porque ya esto ya es un poco aburrido, ya siempre estamos igual y tal. Bueno, pues una de las trampas que le quieren hacer es esto, que se mete en el Titanic y hundirla, y se hunde en el Titanic pero ella no se ha ido, o sea, bueno, fracaso estrepitoso de esta gente, ¿no? Es un álbum muy divertido, por cierto. Y muy guapo de dibujo. El siguiente álbum, el otro one shot, sería este, el Adiós Brindavan. Esto se publicó en Pilot, serializado. Salió después un álbum con un título así en plan cirílico, bastante divertido. Y posteriormente, en otras ediciones, pues siempre ha ido acompañado de una historia corta, también protagonizada por Lucien Brandavin, que es La flor en el fusil, ¿no? Que es una historia del pobre Brandavin metido en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fue una de las primeras historias que hizo Tardi sobre este tema, que después ha tocado en muchas otras obras posteriores, ¿no? En todo este conjunto de 12 álbumes hay muchas referencias a elementos más o menos relacionados con el folletín, ¿no? Hay citas a fantomas, hay personajes disfrazados de fantomas, hay referencias a Louis Feuillat, que era un cineasta francés que hizo seriales cinematográficos de fantomas, o uno que es muy chulo, dura 7 horas, pero es muy chulo, y está disponible en YouTube, que es Los vampiros, etcétera, ¿no? Hay referencias un poco a este ambientillo, a las revistas que se hacían de tipo folletín, los editores, todo esto. Pero después hay referencias a Fritz Lang, o sea, hay referencias a Metrópolis o a El testamento del Dr. Mabuse. Hay un personaje que se llama Loman, uno de los policías que salen en la saga de Blanc-Sec, es un homenaje a un inspector que salía en El testamento del Dr. Mabuse. Y en El demonio de los hielos, que ves a gente que está manipulando ahí unos relojes como en Metrópolis, ¿no? Bueno, también hay referencias a Hergé, se habla de las bolas de cristal, cosas de ese estilo, y hay uno que tiene bastante gracia, que es ver a Blake y Mortimer durante la Primera Guerra Mundial, o justo después de la Primera Guerra Mundial, quejándose los franceses de que no les tendríamos que haber ayudado porque esos son unos mantas, etcétera, etcétera, hablando en inglés, ¿no? Por cierto, hablando de otros idiomas, hay una cosa que supongo que se pierde bastante en el último álbum publicado aquí en España, y es que hay un personaje que es fundamental, que es el de la momia de Adel Blanc-Sec. Adel Blanc-Sec tenía un antepasado que vino con una momia desde Egipto y tenía en su casa una momia, o sea, la tenía ahí en la sala expuesta, una momia y tal. Por una serie de circunstancias, la momia vuelve a la vida, pero la momia, incluso la primera aparición que hace moviéndose, ya es haciendo un careto extraño y en plan cómico, y después después la salva. Hay un asesino que intenta matarla mientras duerme,
hay muchísimos asesinos que intentan matar a Del Blanc mientras duerme, o sea, es como ya el recochineo. Yo no podría dormir, la intentan matar prácticamente, no tienen cada álbum, pero varias veces, y la salva la momia. La momia después se escapa, y después la momia cada vez, bueno, ayuda a Del Blanc repetidas veces. ¿Por qué? Porque cuando él estaba allí en plan momia, Adele siempre fue muy amable con él, es una momia masculina, y él, bueno, pues se lo agradece y tal. La momia tiene bastantes participaciones en la historia, ¿no? En los últimos álbumes hay un congreso de momias en París, y entonces vienen momias de todo el mundo, y viene la momia esta de Adele, pero viene con un colega suyo, o una colega suya que es chilena y que habla en castellano todo el rato. Entonces, hay un momento que tienen conversaciones muy divertidas y supongo, no sé exactamente si la gracia de ver al personaje este hablando en castellano se habrá seguido muy bien leyéndolo todo en castellano, ¿no? Tardí ha dicho varias veces que hay muchísimos chistes privados en Adele Blanc. Y yo creo que esto se nota bastante. Se nota bastante, al menos en los que tú puedes pillar. Porque hay referencias a Druillet, hay referencias a Nicolette. Nicolette debe ser un amigo suyo bastante cercano porque sale un par de veces su nombre por ahí en medio, etcétera, ¿no? Otro de los guiños fáciles de ver, pero que tiene bastante gracia, es un momento en el que los personajes van en un taxi a un hotel en la calle Tolbiac, cerca del puente de Tolbiac, y el hotel se llama Leo. Y esto evidentemente es un guiño a Leo Malet, el escritor de las novelas de Néstor Burma, que Tardí adaptó. La primera de todas, posiblemente la mejor, sea la de Niebla en el puente de Tolbiac. Entonces, claro, esto es un guiño a Leo Malet, a Néstor Burma, a Niebla en el puente de Tolbiac y tal. Porque los personajes llegan allí y dicen, aquí siempre hay mucha niebla en la calle de Tolbiac y tal. Bueno, pues otro de estas bromas internas, o más o menos internas, de Tardí, ¿no? Si decía que Las extraordinarias aventuras del Blanc-Sec era un cómic extraordinariamente parisino, es porque la gran mayoría de lo que pasa pasa en París, ¿no? Entonces se nota mucho el cariño que ha tenido Tardí en la documentación, en buscar cómo eran esos edificios en el momento en que está pasando, porque hay edificios que sí existían en ese momento, pero que han tenido cambios, han quitado farolas o han quitado algún ornamento o alguna cosa así, entonces preocuparse por buscar este tipo de cambios y tal, ¿no? Entonces es muy bonito ver esas imágenes de París, esas calles, sobre todo las escenas nocturnas que suelen estar despobladas, limpias de personajes, y entonces es prácticamente algún personaje puntual andando de noche por París y enseñando ese París monumental, ¿no? Eso funciona muy bien. También hay una cosa curiosa, y es que Tardí buscó un edificio cerca de donde él vivía en ese momento para que fuera la casa de Adele Blanc-Sec, que fuera un edificio real. Entonces tú puedes pasearte por París y ver el edificio donde en teoría vivió Adele Blanc-Sec. Antes os decía lo de los policías, de esta especie de tirria que tiene Tardí con los policías. Esto también se nota cuando habla de un edificio, del Palacio de Justicia, que siempre pone la misma definición. Pone la misma definición como con recochineo, ¿no? Hablando de sus torres, de la justicia social, siniestra, no sé qué y tal. Entonces, esto te das cuenta cuando te estás leyendo los 10 álbumes seguidos y ves que siempre emplea la misma definición para ese edificio y un poco para ese plano, ¿no? Una cosa que se le ha criticado, sobre todo en los últimos álbumes, es que como se hacen muchas referencias a cosas pasadas en álbumes anteriores, lo que hace, aparte de poner notas al pie, que hay muchísimas notas al pie, muchas veces para situar un poco mejor al lector, coge esas viñetas originales y las pone en color blanco no, crema y negro, para que la gente se sitúe y diga, mira, sí, este personaje era de este, o este es lo que pasó, o esto es lo que le dijo, o cosas de ese estilo. Y ha habido gente que dice, bueno, es que este es un poco perro porque se lo quita un poco de aquella manera, ¿no? No, yo creo que está bien porque es una forma diferente de poner al lector
en situación y tampoco es una cosa de la que haya un abuso tan grande, ¿no? Pero bueno, esa es otra. Y creo que nada más. Yo creo que más o menos os habréis hecho una idea de la serie. Yo os la aconsejo, es muy divertida. Sobre todo ya los últimos álbumes es un despiporre. Y la lástima para mí es que igual es que el último álbum, aunque cierre muchas cosas, cierra muchísimas cosas, es decir, un poco la historia del Blank Sec queda cerrada, la de muchos de los personajes secundarios queda cerrada, pero sí queda algún fleco de algún personaje abierto o se abren nuevos, y incluso en la última página aparece una nueva amenaza que hay para el mundo y tal, y que ahí se va a quedar, porque en esa misma página Tardy dice, y aquí acaban las aventuras de Abel Blanc Sec, hasta aquí hemos llegado, y que nadie intente seguirlas porque no quiero. Es decir, él es en plan Hergé, él no quiere que nadie siga las aventuras de Abel Blanc Sec. ¿Por qué no? Porque él, como ya os decía, dice que Abel Blanc Sec es él. Él siente que el personaje es suyo y no quiere seguirlo, ¿no? Que no quiere seguirlo, no. Él no quiere seguirlo, al menos de momento, pero tiene clarísimo que no quiere que nadie más toque a este personaje. No lo sé. Igual Blanc Sec ha muerto, igual, quién sabe, igual vuelve a este universo a resolver alguno de estos flecos de algunos de estos personajes. No lo sé, no lo creo. Pero bueno, es posible. Hasta aquí este vídeo. Ahora, nada, a montar y esas cosas. En el próximo vídeo ya veremos. Nos vemos. Salud.